Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este encuentro sobre reforma procesal, que es una jornada preparatoria del Congreso número 31 sobre Derecho Procesal Civil. Esta actividad se ha organizado por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental en Trenquelauquen y cuenta con el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. En el día de hoy nos va a estar acompañando como expositor el doctor José María Salgado. Él es profesor adjunto de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Universidad de Buenos Aires y titular asociado de la Universidad Nacional de José C. Paz, vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Así que agradecemos al doctor por acompañarnos en esta jornada, también a todo el auditorio que se está conectando para escuchar sus palabras, y también a la doctora Silvia Celso, quien preside el Instituto de Estudios Judiciales en el Departamento Judicial de Trenquelauquen. Así que, doctora, si quiere tomar la palabra. Tiene el micrófono cerrado. Falta de experiencia. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Camilo, y gracias, José, por estar presente. Es una inmensa alegría dar inicio en el día de hoy a una serie de charlas que se van a llevar a cabo durante los próximos meses sobre derecho procesal civil y contar hoy con la estimadísima presencia del, como dijo Camilo, del doctor José María Salgado, quien con total disposición y amabilidad ha aceptado nuestra invitación. También queremos agradecer a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, en cabeza de su presidente, el doctor Jorge Arrojas, y también de su vicepresidente, que lo tenemos aquí y contamos con su presencia, que nos hayan permitido ser parte de esta organización, de estas prejornadas, como antesala del Congreso Nacional de Derecho Procesal, que se llevará a cabo en Mendoza durante los días 1, 2 y 3 de septiembre del corriente año, y al cual obviamente están todos invitados y no se van a arrepentir de participar y de haber concurrido. Bueno, José, te doy la palabra, desde ya te volvemos a agradecer, y también quiero agradecer, no me quiero olvidar, a María del Valle Quintana, secretaria del Instituto de Estudios Judiciales, que siempre está dando una mano y presente, y también a Sebastián Sureda, que bueno, hoy no lo tenemos acá, pero también está siempre para todo lo que se necesite en la departamental Trenquelauquen. Así que muchísimas gracias y te cedo la palabra, José. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Camilo, por la presentación. Silvia, la doctora Silvia Celso, por la invitación, y también a María del Valle Quintana por darme esta oportunidad de iniciar estas charlas preparatorias de un congreso que se va a celebrar el 1, 2 y 3 de septiembre en Mendoza. Veo conectados amigos, compañeros de cátedra como Gabriela Macaroni y también Juan Cruz Salvatierra, que lo conocí de la virtualidad en la Maestría de La Plata, bueno, y algunos otros por ahí, así que aprovecho para saludarlos. Y bueno, agradecer al Consejo Departamental Trenquelauquen, que lo preside la doctora Celso, y al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y nada, para charlar un poco de parece una nueva asignatura, que sería la reforma procesal civil, porque ya tiene tantos años que de no realizarse. Yo escribí para el Congreso de Mendoza, que de paso aprovecho y les digo que pueden mandar todavía ponencias que van a ser subidas hasta el último día en la página web, y eso les da derecho también a intervenir en las comisiones donde se discuten los distintos temas. Y nada, yo escribí un trabajo y es como esperar a Godot, la reforma procesal civil. Es algo que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en Nación, ¿no? Porque hay otras provincias, la semana pasada estuve, por ejemplo, en Mendoza, donde ya la han hecho, Mendoza bastante bien, y otras que han hecho reformas, que yo creo que no son reformas que a veces no reforman, porque está todo más o menos igual que antes. Entonces, esta charla pensé dividirla en tres grandes pasos, si quieren llamarlo así. Una parte general para dar mi opinión sobre qué tiene que contener una reforma procesal, porque digamos, reformas hay siempre,
todo el tiempo estamos discutiendo la reforma, pero no sé si estamos todos de acuerdo en qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Para realmente cambiar algo. Un segundo punto donde me voy a valer un poco de un power para justificar que uno de los aspectos que yo creo que hay que esencialmente modificar. Y un tercer punto donde, como pensé que, digamos, por el público al que está dirigida esta charla, mayormente en la provincia de Buenos Aires, y digamos, que tiene un nuevo anteproyecto, uno más en toda esta larga historia, hablar de algunos aspectos relativos a ese anteproyecto y fundamentalmente lo que es el segundo punto de esta charla, que es la posibilidad de tener un proceso cooperativo colaborativo y composicional. Digamos, esta es la historia. Creo que entre todo esto, después lo voy a mencionar, pero el anteproyecto de Código Procesal de Familia Civil y Comercial que se ha hecho el año pasado y que está ahí viendo si llega o no llega a tener estado parlamentario, creo que es un muy buen proyecto. Y quizás sea el que, de todos los que yo conozco, el que más se acerca a esta idea de un proceso cooperativo, aunque tengo cosas para señalar, y además, y esto lo digo siempre, tiene la virtud este anteproyecto de poner en la agenda, digamos, un proyecto de reforma en general, es un borrador, ¿no? Que en este anteproyecto lo está haciendo, se ha discutido mucho, se ha modificado mucho, y creo que la virtud mayor que tiene es poner sobre la mesa, diría que todos los temas, o casi todos los temas que uno debería considerar. Claro, dentro de todos esos temas, que digamos, siempre es útil tenerlos en un sistema, yo destaco algunos como elementales y determinantes, digamos, porque es común entrar en hablar de reformas procesales y salir para un lado, salir para el otro, entrar con lo digital, digamos, toda la evolución que nos hizo tener la pandemia, y perdernos un poco en eso, ¿no? Tienen a mi trabajo, está en la página del Congreso, si lo quieren ahí lo pueden ver, un poco sobre todo la parte general, y son 10 páginas nomás. Digo, para que después, si quieren revisarlo o tenerlo, está ahí. Digamos, yo veo la reforma como una oportunidad de luchar contra, creo que el mayor déficit actual del servicio de justicia, sobre todo civil, comercial, que es el del descrédito y la distancia que tiene con las necesidades de la gente. Esto es lo que para mí es como el leitmotiv de a dónde hay que ir. O sea, hay que trabajar verdaderamente en construir verdaderamente un servicio. Es decir, que las personas vayan a la jurisdicción a buscar soluciones y no a tener más problemas que los que tenían antes de llegar a la jurisdicción. Es decir, que cambien esto, que es lo que hoy, por lo menos mi percepción, de lo que pasa sobre todo la gente que no está tan vinculada al Poder Judicial, pero también con lo que estamos vinculados, es esto de la desilusión, ¿no? De decir, yo tengo este problema, voy y la solución llega tarde, llega desajustada al problema que yo tengo, a veces no llega nunca, digamos, conflictos de familia que empiezan, en vez de tratar de resolver el conflicto con una denuncia, perimetrales que se hacen eternas y terminan siendo la solución, vaya solución para un conflicto familiar, y así uno podría nombrar montones de distancias entre el sistema y la gente, ¿no? Entonces hay que ir hacia ese horizonte, hacia ese objetivo, hacia ese norte. Y ahí nombré un par de acá tengo el machete para no olvidarme de nada, pero digo, dentro de esto, digamos, uno se preguntaría qué es lo que habría que cambiar, qué es lo que habría que mejorar para que esta distancia no sea así, o sea, jueces que estén dedicados a la función jurisdiccional y no tanto a la gestión de la administración del tribunal, digamos, en qué medida
estamos todos preparados, jueces, funcionarios, operadores, para trabajar en un proceso por audiencias. Creo que en la provincia esto, dentro de todo, lo han mejorado muchísimo. En qué medida el proceso sigue siendo un sistema, más allá de que uno lo quiera hacer digital y por audiencias, un proceso lento y burocrático, ¿no? Porque en definitiva a veces uno dice, bueno, ahora puedo subir el escrito, lo mando de donde estoy, de mi estudio, ahora después el expediente y las soluciones siguen llegando como antes, o sea, tarde. Bueno, antes de hablar del sistema, que es la segunda y tercera parte de esta charla, digo, hay que pensar que el sistema no es solo el código. El sistema es más que el código. El sistema es el servicio, justamente, la respuesta que da la jurisdicción a la sociedad. Entonces ahí tenemos varias cosas. Desde el punto de vista, yo hablo un poco como funcionario judicial, pero también como docente y como, digamos, una persona que trabaja observando cuáles son estos talones de Aquiles de lo que estamos tratando de hacer. Y uno es el tema de la reforma como una política estable, ¿no? Y trascendente. No puede ser. La provincia de Buenos Aires tuvo un proyecto en el 19, tiene otro en el 21. Nación tiene uno que lo hizo el gobierno anterior y no sé dónde va a quedar. Y seguramente cuando piensen de vuelta en que hay que cambiar algo, empecemos de cero. Entonces, esto no hay posibilidad de que funcione así. Digamos, si cada gobierno, quiere poner un nuevo proyecto de justicia, esto no es posible. Tener un sistema de justicia que funcione lleva mucho tiempo. Entonces hay que mínimamente estar de acuerdo en que la política tendiente a establecer mecanismos jurisdiccionales tiene que ser estable, trascendente, y en eso tiene mucho que ver, por ejemplo, lo que pasa con el nombramiento de los jueces a nivel provincial, a nivel nacional, digamos, diría yo, casi escandaloso. Escandaloso no por cómo eligen, a quién eligen, sino porque está detonado el sistema. Digamos, yo escuché, siempre repito esto porque me parece, digamos, el tema de la incidencia política dentro de una estructura que justamente se puso para evitar eso, que fue lo que motivó la reforma constitucional, tener estándares de calidad y de idoneidad para los postulantes, se vuelve a discusiones y a tratar de copar lugares para sacar partido, que en realidad, sí, esto lo dijo Binder, en realidad absolvamos a los políticos, listo. No los vamos a condenar, pero defendamos el Consejo, porque si no esto no va a funcionar nunca, no puede estar parado el Consejo, no nombrar jueces, no encargarse de controlar la actividad de los jueces. Eso para los jueces, y para los abogados lo mismo, digamos, es necesario para que funcione un control también de la matrícula, de las conductas éticas en los procesos, y bueno, toda una serie de cuestiones que tampoco hoy están muy a la vista, que funcionen bien. Entonces esto de pensarlo, el servicio como un sistema trascendente, donde haya rendición de cuentas permanente, transparencia en el nombramiento, que prime la idoneidad, que se controle a todos los operadores, es fundamental. No hay un sistema que funcione si los operadores no lo quieren hacer funcionar. Entonces, esto es básico para lo que vean al final, que son los incentivos que tienen que tener los operadores para justamente enfocarse en, creo yo, el gran cambio ya del sistema procesal. Que para mi punto de vista es pasar de lo adversarial, que es lo que claramente hoy tenemos, y ahora lo voy a desarrollar un poco más, es decir, abandonar la idea de que las partes van al proceso a pelearse, por una idea de que las partes van al proceso a solucionar el conflicto. Entonces ahí es donde entra a jugar todo lo que es lo cooperativo como regla, lo colaborativo como actitud. Entonces, esto no va a caer del cielo porque la gente es buena, entonces lo hace. No, esto no sucede así en ningún lado. Digamos, no alcanza, porque esto yo se lo critico a un anteproyecto, a un proyecto, perdón, donde yo trabajé, que es el de Nación, que está al principio, ¿no? Hay un principio al comienzo del código que habla de
el principio de colaboración, pero después la pregunta es, ¿dónde baja ese principio a una regla concreta de trabajo? Por esto digo, no es que porque uno dice, el proceso tiene que ser guiado con buena fe, con moralidad, y después todas las secuencias del proceso me llevan hacia otros lugares. Yo en esto, y ahora voy a hacer un salto histórico y después voy a volver a esto de las reglas y a comparar un poco los sistemas, veo que hay un correlato bastante claro entre las ideologías de las distintas épocas y lo que sucede con los ordenamientos procesales. Esto yo lo expliqué ya varias veces, pero lo voy a pasar de vuelta con un Power solamente para que ustedes lo puedan tener más acá, esquematizado. Acá está. Ahí lo están viendo. Esta es la presentación. Básicamente planteo tres escenarios. Uno bien liberal, ¿no? El de la parte de donde la fundación del Estado, de la Confederación primero, de la República después, donde imperaban ideas muy liberales la de Alberdi, no tan liberales la de Vélez, pero claramente estábamos en un contexto histórico donde uno podría definirlo, no solo en Argentina, sino en el mundo, con las ideas, por ejemplo, de Adam Smith, donde el mercado era todo y donde se veía al Estado en un rol secundario. El Estado lo único que se tenía que preocupar era de que funcione el mercado, de que nadie interviniera. Claro, estas ideas, que claramente en términos generales son las que toma Alberdi, las que influyen directamente en la Constitución, una Constitución nacional originaria era del 53-60, bien influenciada por la Constitución norteamericana. Después tienen su correlato, el Código Civil de Vélez, digamos, y ahí yo pongo tensión a Alberdi y Vélez porque hubo una gran discusión, y a mí eso, cuando uno lo vuelve a leer, uno puede trazar un paralelismo con lo que pasa actualmente. Digamos, Alberdi le discutía con Vélez en el sentido de que el Código Civil de Vélez era como un código obstructivo de la realización de los derechos constitucionales. O sea, el código era más restrictivo que lo que teníamos arriba en la Constitución Nacional. Creo que esto tenía totalmente razón Alberdi, porque, no sé, en ningún lado de la Constitución ponía, por ejemplo, a la mujer en un rol secundario, como sí lo tenían todos los códigos originarios, el Código Civil, el Código Comercial. O sea, eran códigos donde la primacía se ponía en la libertad y la actividad, pero no todos estaban en pie de igualdad en esa regulación, digamos, en lo que sería lo que Alberdi llamaba la Constitución de los Derechos Civiles, ¿no? Que era el Código Civil. Y en la faz procesal, claro, esto de que el Estado no se metiera era una idea bastante cercana a la que había en el procedimentalismo. Digamos, acá no había derecho procesal. Fíjense que en 1853, 1860, recién el derecho procesal estaba naciendo como ciencia. Todavía ni se habían dado las grandes discusiones que lo separaron del derecho civil, con lo cual eran sencillamente procedimientos que fueron tomados, y esto es muy importante para analizar el esquema y el cambio que yo entiendo que es el que a donde deberíamos ir, que se tomaron de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855. Y recién se legislaron en Argentina en un código que justamente lideró la provincia de Buenos Aires, que fue el de 1880, y estuvo vigente hasta 1968, ese código. Las características generales del código eran un código absolutamente ritualista, donde no había ningún tipo de preclusión, donde el juez no intervenía absolutamente en nada, era un espectador, y donde las discusiones se dilataban en el tiempo porque no había, por ejemplo, pérdida de derechos, ni todo tenía que ser declarado, y esto en una mirada desde el punto de vista
las sociedades entonces, con alta estratificación, permitía que los sectores más poderosos siguieran actuando, digamos, porque podían tener espalda suficiente para enfrentar un proceso largo. Digamos, nadie en un proceso largo siempre iban a ganar, y esto hacía mantener bastante este status quo y esta posibilidad de realizar el pensamiento liberal. O sea, lo ritual y lo procedimental no impedía que la mirada liberal se desarrollara tranquilamente, porque nadie se metía en sus asuntos. Entonces, el proceso era un asunto de privados. Esto cambia, digamos, este primer escenario uno lo ve mutar en el mundo, y después en Argentina. En el mundo, con la crisis del 29, que también desde el punto de vista de lo que es la ideología, reemplaza la mirada de Adam Smith por la de Keynes, y este intervencionismo dinámico. El Estado, cuando permanecía indiferente a lo que pasaba en el mercado o en las relaciones humanas, generaba grandes situaciones de inequidad y de abuso. Y justamente la eclosión económica del 29 tiene mucho que ver con esto, y el cambio hacia lo que es digamos, la organización de las instituciones y la función, sobre todo, de todas las instituciones. Actualmente lo que a nosotros nos interesa, los jueces, el reconocimiento de los derechos y los procesos. Claro, este movimiento llega a Argentina, siempre con demora, por ser un país periférico, diría, entre 15 y 20 años de diferencia, y fundamentalmente el que trae estas ideas, que a nivel jurídico uno las tiene que asociar, depende de dónde se pare, ¿no? Porque acá ya en Argentina este movimiento fue recibido con sangre, digamos, con grandes luchas, desde lo que fue el peronismo. Entonces uno dice, bueno, puede ser el populismo o los derechos sociales. Esto es claramente la Constitución del 49, todo lo que trajo, y algunas de las cosas que sobrevivieron a esa Constitución y quedaron, como por ejemplo el derecho al trabajo, y, repito, estos cambios fueron recibidos digamos, una demanda social acumulada de sectores emergentes que pedían el reconocimiento de derechos frente a un sector pequeño que era el que dominaba y que ejercía el poder. Claro, lo que menos quería es que nada cambie. Y esto lo podemos ver desde el gobierno peronista del 45 al 55 y todo lo que vino después, de la revolución llamada Revolución Libertadora y todas las tensiones sociales que generaron. La Constitución del 49 duró muy poco. En el derecho civil uno ahí encuentra, por ejemplo, la reforma la gran reforma que tuvo el Código de Vélez, que fue la de Borda, y un montón de instituciones de derecho sustancial que tenían que ver justamente con un mayor poder hacia los jueces y una mayor intervención estatal en lo que es la asignación de derechos, como por ejemplo el abuso del derecho, justamente la lesión subjetiva, el tema de la equidad, y un montón de incorporaciones que se hicieron en esa reforma que tienden a esto, y que esas perduraron en el tiempo. Y en lo procesal tenemos nuevamente problemas. Digamos, hubo una reforma hacia 1953 que duró un año, y justamente esa reforma traía la evolución, porque ya ustedes acuérdense que en la década del 40, 42, por ahí, 1942, es los años de oro, así lo llaman los historiadores, del procesalismo en el Río de la Plata. Grandes obras procesales en el 40, 41, Lascano, Alsina, Podetti, Couture, digamos, en ese momento el centro del derecho procesal en el mundo estaba acá, porque Europa estaba atravesando la Segunda Guerra Mundial, con lo cual ni libros podían imprimir, y sentís Melendo justamente con toda digamos, lo que es Egea y todas las traducciones que hacía de los autores italianos y demás. Entonces era Argentina, sí, y Uruguay un gran núcleo para el procesalismo.
claro, el procesalismo como una ciencia. Entonces ahí ya empezamos a ver que las reformas lo que tenían eran las ideas de que al Estado le importaban, justamente en línea con esta mayor intervención, cómo se resolvían los conflictos. Entonces ahí aparece la preclusión procesal, las facultades de dirección del proceso a los jueces, los plazos procesales con decaimiento de las actividades no cumplidas en esos términos. En definitiva, una serie de cambios que, insisto, duraron poco por la gran resistencia que hubo, sobre todo por los abogados, a estos cambios. Después recién en el 68 llega la reforma que repercute tanto en provincia como en nación, con un código moderno para ese entonces, pero un código que no pudo superar dos o tres tradiciones bien claras. Digamos, si bien le daba dirección del proceso al juez, que a veces la usaba, a veces no pudo salir de la fuerte impronta escrituraria, ni tampoco, y esto me parece lógico para ese momento, pero no para el actual, de las ideas romanas que venían arrastrando por la ley de enjuiciamiento española del 55, sobre todo de lo que es la litis contestatio y la gran rigidez en lo que es el debate procesal, y justamente esa mirada de un proceso en el cual las partes van a pelear. Hay un trabajo que uno lo puede leer solamente para constatar esto, ¿no? Que es El proceso como un juego, que escribió Calamandrei, los años 30, ¿no? Del siglo pasado, que justamente dice: el proceso judicial es como la batalla. En vez de uno a pelear con armas, va a discutir con argumentos, pero es la escenificación de lo que es la guerra. Y llegamos al último escenario, que es el actual, que empieza en Argentina con la reforma constitucional. Y yo digo, es una reforma constitucional, la del 94, que todavía estamos viendo si la podemos implementar, por la gran cantidad de cosas que contiene esa reforma y que no podemos llevar a la práctica, digamos, desde lo procesal y de los derechos en general. Digamos, les hago una lista muy corta: la coparticipación federal, el Consejo de la Magistratura, no funciona. El traspaso de las autoridades y de todo lo nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, los derechos de incidencia colectiva, su ley y qué pasa cuando estos derechos entran en colisión con los derechos individuales. Digamos, un montón de aspectos que están en esa reforma, que no voy a contar la historia porque no me alcanza el tiempo, pero digamos que fueron positivos, pero que no logramos llevarlos a la práctica. Y bueno, ahí siempre la cita de Gargarella, en esto de que la Constitución del 94 trae muchos nuevos derechos, y una idea de este sistema más principialista, que sin soluciones. ¿Por qué? Porque las soluciones las tenemos que encontrar entre todos, en definitiva, por lo que significa la Constitución como una norma operativa. A nivel para abajo, digamos, siguiendo el mismo esquema, yo creo que el código, el nuevo Código Civil y Comercial, sigue esta línea principialista y lo hace claramente, ¿no? Cuando uno se pone a leer los tres primeros artículos, ¿no? El diálogo de fuentes, la constitucionalización del derecho privado, con digamos, el señalamiento de la Constitución y los tratados como fuentes con las cuales dialogar para resolver los conflictos, y un gran acierto, que todavía tampoco podemos llevar a la práctica, que es el juez como gran actor para generar las reglas concretas en base a este diálogo de fuentes, de un modo coherente con el resto del ordenamiento, para solucionar los conflictos. Digamos, la manera que encuentra el código para llevar a la práctica todo su esquema de trabajo, que, repito, también se aparta de una tendencia histórica de ver a los jueces como personas esa idea de la boca de la ley, o que subsumen un caso en una norma y ya tienen la solución, sino que esto es muy difícil que haya normas previstas para todos los conflictos. Más razonable esto que propone el código. Y
hacia abajo el correlato procesal, ¿no? Y el correlato procesal todavía lo estamos por encontrar, porque no, digamos, no tenemos, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, en Nación, reformas importantes que nos hagan recibir esta impronta principialista. ¿Cómo el juez va a resolver los conflictos si está lejísimo en los conflictos? Es decir, el juez está en un lado, el conflicto pasa por otro lado. ¿Por qué? Porque no hay mediación, porque la oralidad pareciera que es una novedad, pero en realidad es algo que, digamos, si uno se pone a mirar históricamente, el primer proyecto lo hizo Joffre a principios del siglo pasado, o sea, hace más de 100 años. Y además la pregunta, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo generar un sistema que recepte estos cambios y estas modificaciones? Nosotros lo que tenemos hoy para trabajar es esto, ¿no? El sistema de resolución de conflictos actual son estos dos bloques que ven en la pantalla, en donde, digamos, poco queda para amoldarlos al conflicto que uno recibe. ¿Por qué? La demanda tiene que tener enunciada la pretensión, hacer un relato pormenorizado de los hechos en los cuales se funda la pretensión, ofrecer la prueba, y inclusive acompañar la documental con la que cuente la parte. El demandado va a negar uno a uno cada uno de los hechos que afirma el actor, se va a defender y también tiene que ofrecer toda la prueba. Esta idea, que está atravesada además acá en el medio, ¿no?, por lo que es la litis contestatio, ¿qué quiere decir? La litis contestatio implica que una vez que se notificó al demandado de la demanda, no se puede cambiar. Claro, yo creo que esto no tiene absolutamente nada que ver con un proceso por audiencia, y mucho menos con un proceso en el cual uno quiere, como jurisdicción, acceder al conflicto. Lo que nos está proponiendo es acceder al caso. El caso, ¿por qué lo diferencio del conflicto? Porque, digamos, y ahora vuelvo, después de este raconto histórico, a una de las partes del comienzo, digamos, de que los principios, por más que estén enunciados, después no se realizan si no hay reglas que los lleven. La pregunta entonces sería, ¿por qué hay un principio de cooperación o colaborativo y uno piensa que esta secuencia procesal adversarial, digamos, se va a modificar? Entonces siempre, digamos, los ejemplos son los mismos. ¿Por qué pedir que en un partido de tenis o en un partido de fútbol, donde hay un ganador y un perdedor, alguien va a pasarle la pelota amistosamente al rival? No lo va a hacer nadie eso. ¿Por qué? Porque la regla va a hacer que gane el que anote más puntos o el que anote más goles. Entonces, ¿y acá la regla cuál es? Sí, la regla es tratar de mostrarle al juez, con estos mecanismos, que tengo razón. Entonces el actor, en general, cuando relata los hechos, lo hace de un modo absolutamente ambiguo, porque claro, van a quedar cristalizados de una manera que después no sabe siquiera si lo va a poder probar, porque fíjense que hechos y medios de prueba, pero no sabemos cuál va a ser el resultado de las pruebas, después cuando uno pase a la etapa probatoria. Entonces es como tirarse a la pileta sin saber si hay agua. Cuando llegas abajo, a lo mejor la prueba, entonces, y ya esto te obliga a hacer esto. El demandado, ¿qué hace? Especula con los errores del actor. Entonces, si se olvida una prueba, y además también hay instalado una idea de que el mejor abogado es el que más daño le hace a la contraparte. Cuanto más perjuicio... Claro, esto en un punto me parece... no es que me parezca, es de otra época, es de otra mirada y es de justamente lo que hablaba Calamandrei. Yo también tengo un trabajo que lo escribí cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan cuando teníamos los primeros 20 días que no hicimos nada? Bueno, me puse a ver el tema de las diligencias preliminares y la prueba anticipada. ¿Por qué? Porque a mí siempre me llamó la atención que esto de las diligencias preliminares y los en Nación son 11 incisos distintos, que nunca vi que se llevaran a la práctica. O sea, casi nunca aparece uno. El único más posible era el testigo de avanzada edad, que
que puede morir antes de que llegue la etapa probatoria. Y en general, también, y también con la prueba anticipada, siempre tener que demostrar el temor fundado a perder la prueba, y que quede todo lo tendiente a mejorar la postulación como algo secundario, y en general además mirado con una mirada absolutamente restrictiva de los tribunales. En general, los tribunales no están muy a favor de las diligencias preliminares o de la prueba anticipada, salvo que haya muy fundadas razones. Claro, me puse a mirar para atrás. Yo intuía que esto venía de atrás, busqué al SINA hablaba de Caravantes y de la ley de enjuiciamiento española, y después, cuando llegué ahí, terminé en las partidas de Alfonso X el Sabio. Y de los 11 incisos, 5 están ahí, iguales, casi iguales, redactados de una manera como un español antiguo, pero iguales. Y esto tiene mucho que ver con la forma en que se accede a los procesos. Entonces, lo que yo sostengo, y ahora ya llegando al tercer paso de esta charla, y voy a hacer referencia un poco al proyecto para tratar de darles una mirada de algún tema nuevo, es que los principios, o este principio de proceso cooperativo, digamos que lo cooperativo son las reglas. También en la pandemia, a raíz de estos trabajos, con Rojas y Carlos Soler estuvimos discutiendo mucho, y sacamos un libro ahora de este tema, ¿no? Del objetivo del proceso cooperativo, colaborativo y composicional. Creo que lo que necesitamos hoy dentro de todas las cosas que yo dije al comienzo, de que tendría que cambiar el sistema, es un sistema que dé soluciones. Y las soluciones hay que buscarlas por tener a la autocomposición como un objetivo central y a la sentencia como un objetivo quizá necesario, porque no todas las contiendas se autocomponen, pero no como está hoy, que es modos normales y modos anormales de concluir el proceso. Y para que esto pase, hay que primero destruir estos bloques, generar bloques que se hagan, digamos, que permitan que el conflicto llegue al juez. Entonces, para que el conflicto llegue al juez y no llegue el caso a un funcionario al cual el juez delegó el conocimiento del caso, hay primero que dejar que el caso llegue, perdón, que el conflicto llegue como es, para poder trabajarlo. Una vez que las partes dijeron lo que dijeron en la demanda y la contestación, difícil que vuelvan para atrás y que negocien nada. Y además, poner la evidencia por delante. O sea, primero la prueba, después la pretensión, y yo creo que los hechos va a ser innecesario que uno los enuncie con casi ningún tipo de particularización. ¿Por qué? Porque van a surgir del proceso por audiencias. ¿De qué vamos a hablar en la audiencia si no es de los hechos? O sea, sí, yo creo que hay una mirada muy dura en el pensamiento sobre la idea de relatar hechos que no sé si voy a poder probar. Entonces, dentro de esto es generar incentivos para que el abogado, por ejemplo, le doy algunas reglas. Ahora, no me quiero adelantar con algunas cosas que están en el anteproyecto, que me parece como ejemplo van a andar mejor. Pero, por ejemplo, el abogado, uno le tiene que pagar más honorarios si hace un acuerdo que si llega a la sentencia. Digo yo, como para generar ese incentivo, no que sea al revés. O lo mismo que pasa con la prueba. Si yo no produzco la prueba antes, después no la ofrezco, no la pongo a disposición la evidencia, después no la puedo utilizar. No puede estar en mejor situación el que no colabora que el que colabora. Entonces, dentro de esto hay un montón de secuencias a mejorar, para los abogados también, para los jueces también, esto de que no puede ser que el juez no vaya a una audiencia. Y esto tiene mucho que ver con la oficina judicial, ¿no? Que olvidé mencionar al comienzo, pero que en algunos lugares del país está, como en Mendoza, y en el anteproyecto de la provincia de Buenos Aires también está. Entonces esto en favor de este anteproyecto. Yo acá me anoté algunas evoluciones donde creo que el anteproyecto
está más cerca, aunque no llega a hacer todo lo cooperativo y colaborativo que uno desearía, pero por ejemplo, tiene una cosa bastante interesante que es la prueba en la mediación, el artículo 346 del anteproyecto, donde habilita a que en la etapa de mediación se generen pruebas y esto después tenga una consecuencia en el proceso. Estamos, digamos, en algo que en Nación y en Provincia de Buenos Aires es absolutamente contradictorio, que es un modo autocompositivo de solucionar conflictos, donde es obligatorio ir. ¿Obligatorio para qué? Ahora, si es obligatorio ir, por lo menos que tenga una consecuencia posterior en el proceso. Entonces, claro, ¿qué le critico al anteproyecto? Que necesitamos acuerdo de parte para producir la prueba. Entonces, bueno, ahí ya me aleja un poco de esta idea de poner la evidencia por delante de la discusión y con la evidencia generar la posibilidad de mayores acuerdos que mayores discusiones. Después, por ejemplo, en la demanda, en el 348, cuando habla de demanda en procesos individuales, creo que veo un avance ahí, porque no habla de un relato pormenorizado de los hechos, sino de una lista numerada de hechos esenciales en lo que se funda la pretensión. Tiene más que ver con una idea de, porque digamos, hubo unas, no los quiero aburrir, pero hubo teorías que discutieron el modo en que debía individualizarse la relación jurídica en el proceso. Y una era una teoría que no es la que nosotros manejamos, sino que era la simple individualización de la relación sobre la cual quiero discutir. Que me parece que, de cara a un proceso por audiencias, es mucho más razonable que pretender que la versión oficial de los hechos quede ahí plasmada y no se pueda modificar de ninguna manera. El código no sale, el anteproyecto, perdón, no sale de la idea de la litis contestatio, porque el 351 te marca que una vez notificada la demanda no se puede modificar, digamos, más o menos como lo conocemos. A favor, por ejemplo, en diligencias preliminares, que era un tema del cual venía hablando, el 337 dice, no, yo acá tuve en su momento, cuando lo estaban redactando, la posibilidad de discutirlo un poco, algunas cosas tomaron, pero seguimos con los 11 incisos. ¿11 incisos para qué, no? Porque fíjense que si la diligencia preliminar bastaría con decir que en tanto no se viole el derecho de defensa de la contraparte, se puede ordenar la prueba. Y esto lo dice al final. Pero sin embargo sigue con los 11 incisos y no obstante se ocupa de explicar que las diligencias preliminares no son ni restrictivas ni excepcionales. Con lo cual yo veo que hay un movimiento hacia lo mayor, a un cambio en la mirada adversarial del proceso que queda ahí, que ya sea necesario como un lugar intermedio entre lo adversarial y lo absolutamente cooperativo, colaborativo, ir modificando estas cosas, ¿no? Que también se presentan, digamos, esa mirada no tan aperturista en lo que es la prueba anticipada. Entonces, bueno, un poco para cerrar, y dando cuenta de esto, creo que, digamos, el perfil del proceso para la línea Constitución del 94, Código Civil y Comercial, y para este siglo, es un proceso que sea más, que permita adecuarse mejor a los conflictos. Es decir, que el conflicto no quede totalmente distorsionado por abogados que actúan, y yo creo que bien, porque estamos siempre hablando de abogados y jueces que se manejan con las reglas, ¿no? Que hacen las cosas de forma deliberada para, no sé, no hacer su trabajo. No, personas razonables que intentan hacer. Claro, el abogado tiene el deber de parcialidad, entonces no le va a recomendar a su cliente que se entregue a lo que suceda, porque va a perder. Entonces, repito, bajar esto, si están de acuerdo con una idea de un proceso que cambie la fisonomía y que no esté enfocado como que toda discusión es una guerra y una pelea, sino con que un conflicto puede solucionarse de distintas maneras, sumando valor a ese conflicto, negociando ese conflicto, buscando escenarios de trabajo mejores, que no se pueden lograr cuando el juez llega
a un escenario en el cual las partes ya fijaron sus posturas irreductiblemente y se están peleando porque las reglas se lo imponen así. Entonces, digamos, mi mirada para esto es desarticular estos dos bloques de concreto que no permiten la llegada del conflicto, y sobre todo para algunos conflictos, porque hay conflictos que se basan más en documentos, que quizás el proceso por audiencias tampoco sea lo mejor, pero sí, digamos, como regla, cambiar la mirada de la sentencia como mecanismo normal y poner el eje en tratar de lograr acuerdos. Y los acuerdos se logran cuando la gente tiene ante sí, o las personas que participan en el conflicto, tienen ante sí la evidencia de lo que pasó, cuando no tienen que estar disimulando y diciendo cosas con medias palabras para evitar que el otro tome partido de lo que no está diciendo, ¿no? Es una mirada, creo que la debemos todos para una evolución del sistema. Por esto, que, digamos, en este libro que les decía, a mí me dio mucho a pensar el prólogo de Jordi Nieva Fenol, que dice: parece que la reforma procesal es algo que estamos discutiendo todo el tiempo y no sabemos para dónde vamos, ¿no? Y entonces, digamos, destacar cuáles son los cimientos del nuevo proceso me parece que es las cosas más importantes que tenemos que hacer para no engancharnos en otras cosas que van a ir cambiando, digamos, que hoy tenemos notificación electrónica, y esto va a evolucionar seguramente, y yo algún día no vamos a resolver las cosas con el celular, y son cambios que van a estar todo el tiempo, pero no son centrales. Así que bueno, no sé si tienen preguntas, quedo abierto para eso y les agradezco. Muchas gracias, José. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, yo más que preguntas, eran comentarios a cosas que has dicho que me parecieron muy importantes, sobre todo para los que estamos dentro del Poder Judicial, ¿no? Este cambio de visión, de solucionar el conflicto y que dentro de la justicia tengamos como objetivo justamente la autocomposición del conflicto y la solución del caso para dar una respuesta que satisfaga las necesidades no de una de las partes, porque hoy es blanco o negro, hoy uno gana 100% y el otro pierde 100%. Si nosotros podemos encontrar una solución en esa composición donde los dos ganen, las dos partes ganen, incluso hasta la gente va a tener una mirada distinta hacia la justicia, ¿no? Que es lo que hoy está pasando, que viene, si llega tarde, uno se va siempre desconforme, o a veces los dos se van desconformes, porque en realidad no se escucha cuál es el conflicto en sí, y no se trata de dar una solución al conflicto. Es decir, se trata de dictar una sentencia y yo estoy con la conciencia tranquila de que cumplí, de que el plazo se cumplió, de que el proceso evolucionó y llegó a la sentencia. Y en realidad eso no es lo que nosotros debemos hacer como servicio, ¿no? Me parece. Así que escucharte con este cambio de mirada, donde la sentencia pase a ser, a estar en un segundo plano, ¿no? Y la autocomposición como servicio de justicia pase a un primer lugar, me parece muy satisfactorio y la verdad que lo celebro, y que haya gente como vos y como Calvo Soler y como el doctor Rojas, ¿no? Con esta nueva visión me parece... Mira, Silvia, Calvo Soler dijo algo también que a mí me marcó, que dice: cuando una persona que tiene un problema, no un abogado ni un funcionario judicial, una persona tiene un problema y le dicen, bueno, hay que ir a ver a un abogado, pone una cara como si fuera a ver al sepulturero. Y entonces dice, no hay otra cosa para hacer que... Eso creo que es lo que todos deberíamos estar atentos a cambiar. A cambiar. Hay que cambiar eso. Decir, bueno, voy al Poder Judicial porque seguro algo mejor de como estoy hoy, en mi conflicto familiar, en mi conflicto empresarial, en este problema que tuve con el auto, lo que fuera, me va a poner en un mejor lugar. Y después, creo que también, que no lo mencioné, digamos, muchas patologías que hoy tenemos, en todos los fueros, en familia, en laboral, digamos, donde hay abuso del proceso, porque hay abuso, así como hay grandes movimientos, y los hubo históricamente, el derecho al trabajo, grandes movimientos de tutela a los vulnerables, de
tutela a las mujeres sobre todo, que son absolutamente admisibles, siempre se genera lo otro, ¿no? Que cuando uno pone delante la evidencia y descubre las cartas, las pone sobre la mesa, dice, el conflicto, sin tener que articular defensas, pretensiones, enunciar hechos para tabicar las cosas, sino que esto lo muestra y está obligado a mostrarlo y va a ser premiado si lo muestra, creo que las cosas fluyen de una manera totalmente distinta a la hora de intentar solucionar esos conflictos. Esto por lo menos lo que a mí hoy se me ocurre como una evolución, ¿no? Sí, se necesitaría un cambio de mentalidad de los operadores jurídicos. Porque sí, la ley no va a suceder por arte de magia. No está claro, no va a suceder ni porque uno lo vea. Solo va a suceder si el operador sabe que mostrar la evidencia, mostrar cómo fueron las cosas, poner sobre la mesa el documento, el testigo, todo antes, sabiendo que no lo va a poder usar después, que va a ser premiado si lo hace y que va a ser sancionado si no lo hace, es la única forma de que eso cambie. Porque hoy no sos sancionado, como le expliqué, por los controles que hay, y además podés ser premiado si ocultás. Sí, tal cual. Eso no, ya podía servir en otro tiempo, hoy ya no sirve esto. Y menos si queremos justamente llevar a las partes ante el juez para que haya inmediación, para que el juez se ocupe de resolver el conflicto, como lo marca la Constitución y el Código Civil, y esto ya no lo vamos a poder lograr si llevamos a las partes a que le mientan al juez, o que le disimulen con el juez, o que le cuenten una historia que es la que el juez quiere escuchar porque de esa manera le va a dar la razón. Esto, digamos, hace perder crédito porque después dicen, ¿cómo es posible que haya salido esta sentencia si todos sabemos que las cosas pasaron de otra manera? Entonces no es solo un problema epistemológico de conocimiento de la verdad, sino que cómo se conoce, cómo se llega a esa conclusión. Y se llega por reglas que obstaculizan llegar a cualquier sentencia, yo diría justa, porque en definitiva cuando hay una distorsión entre la respuesta que da el sistema y la demanda social que tiene ese sistema, hay una gran distorsión de los conflictos, ¿no? No sé si alguien más quiere preguntar, si no yo te quería hacer otra pregunta. O tu opinión, ¿no? En realidad. Sí. ¿Vos pensás que estas reformas, ¿no? Que se fueron, o sea, estos proyectos que andan en danza y de los que estuviste hablando, se pueden llevar a la práctica y llegar, ¿no es cierto?, a estos objetivos que vos hablás con la estructura actual, o en realidad necesitarían, ¿no es cierto?, más, o sea, más juzgados, o sea, más dependencias, más operadores dentro del Poder Judicial para poder dar una respuesta adecuada y en un tiempo razonable. Sí, te agradezco la pregunta porque por el tiempo y por hablarme a la cámara, todo esto que parece es que tengo que aprovechar que uno te se había tengo. habituado y después se olvidó porque empezó a dar charlas presenciales, me olvidé de decir algunas cosas. Yo creo que, digamos, mirarlo como un sistema, incorporar la oficina judicial, eso me parece muy importante, que lo tiene el anteproyecto y funciona en Mendoza. Yo en Mendoza, que también hice como esta charla, que al final le marqué 3 o 4 cosas que me parecían que podían ser mejoradas para tender a una mayor composición. Pero en Mendoza, que tiene una oficina judicial, que se llama de otra manera, la justicia funciona muy rápido y la gente en general, la justicia provincial, ¿no?, está muy conforme con por lo menos con la rapidez y cómo se tratan las cosas. Y claro, cuando vos pones a pensar en nuevo sistema de gestión, estás comparando un sistema de gestión moderno con un sistema de gestión del, no sé si del siglo pasado o del anterior, piramidal, con un juez con muchos empleados, que no, ya no creo que sean ni necesarios. Creo que en ese sentido la pandemia fue un gran experimento para mostrar cómo los jueces no necesitan tener tantos empleados, sino que necesitan a alguien que les gestione el proceso para su misión, que es tomar decisiones jurisdiccionales en los casos. Y yo en un trabajo escribí, el trabajo del juez debería ser el trabajo que se hace en la audiencia, o por lo menos
centrarlos en el rol jurisdiccional en el conflicto, no distraerlos en cuestión de gestión administrativa del tribunal. Y creo que en eso, porque vos me preguntabas si hay que tener más juzgados, yo creo que no, que por ahí hay más jueces, sí, pero se pueden tener más jueces con la misma cantidad de empleados. No es necesario, y hay que ordenar, primero hay que plantear el objetivo y reordenar los componentes del sistema, porque yo entiendo que con quizás los mismos gastos, los mismos insumos, pero con una mirada distinta de la gestión, que este código intenta hacerlo, este proyecto de la provincia, se puede lograr tranquilamente estos cambios. Obviamente, al principio dije, tiene que ser una política estable, digamos. Yo voy a mantener esto y claro, en un futuro no muy lejano voy a tener que, por ejemplo, trabajo digital, necesito 2 computadores, 2 pantallas, no puedo trabajar con una. Porque me vuelvo loco, mirando, sacando ventanas, que abro, que cierro, eso no puede ser. Pero bueno, son modificaciones que no son tan importantes, porque lo más costoso de todo el sistema son los salarios, no son comprar cámaras ni comprar pantallas. Eso es un gasto que se hace una vez y que dura unos cuantos años, digo. Pero con la misma dotación de empleados se podría generar una gestión distinta. Esto es lo que... También con mayor homogeneidad en lo que se hace, ¿no? Porque hoy vos te encontrás con un juzgado que, imagino en la provincia de Buenos Aires, sobre todo con protocolos, que aplica el protocolo, que no aplica el protocolo, que llama a la audiencia, que te llama a la audiencia de una manera, cómo se toma la audiencia acá, cómo se toma allá. La función del abogado también es enloquecedora, porque no sabes nunca qué pasa en ese juzgado. Tenés que averiguar y estudiarte no un código procesal por provincia de Buenos Aires, por cada uno por juzgado. Entonces ya es como que todo se ha atomizado demasiado por no tener una política general de trabajo irradiada, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional o en cada provincia, ¿no? Perfecto, sí, opino lo mismo que vos. Yo siempre decía que, o sea, los juzgados, si le seguís incorporando personal, es un embudo, ¿no? Donde todo termina siempre depositándose en el juez, y es una sola persona la que tiene que controlar, tomar audiencias, ver qué se firma, qué no Es se que yo te firma. explico al juez. Yo no digo que los jueces no van a las audiencias, no, habrá quien no va porque se va a hacer otra cosa. Pero no, en general. Yo veo jueces que tienen 2 juzgados, entonces no pueden ir a 2 audiencias al mismo tiempo. Y veo jueces que si no gestionan la parte administrativa de su juzgado, se le caen las cosas en la cabeza. Él y el secretario. ¿Y para qué gestionar eso si eso lo puede hacer otra persona? Y él directamente se sienta, toma la audiencia, dicta sentencia. Toma audiencia, dicta sentencia. Esto es lo que tiene que hacer. Ni siquiera firmar un montón de cosas que firman los jueces de, no sé, trabar embargo o pedir cosas o, no sé, miles de tareas de gestión absolutamente que no tienen, obviamente, tener que dictar una medida cautelar es otra cosa, pero después gestionar, que te mande la causa a un juez, porque de juez a juez todos aprendimos en la mesa de entrada que lo firmaba el otro juez. Esto ya no, parece que no tiene sentido, ¿no? Sí, es así. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, no sé, Camilo, si estás por ahí, no te veo. Estoy por acá, al menos en el chat no tenemos ninguna consulta. Bueno, entonces o fui fenomenal o no se entendió nada y no hay nada que preguntar. No, la verdad que muy interesante. Bueno, yo te agradezco infinitamente, José, que hayas venido, participado, que hayas sido tan claro. Y bueno, te agradecemos. Bueno, Y fue un renuevo gusto. la invitación para el Congreso, que esto es jornada preparatoria. Este trabajo yo lo presenté ahí, y la idea del Congreso justamente es mover estos temas, discutirlos. Y bueno, mi esperanza es que este código proyecto de la provincia avance, que yo lo veo como uno de los mejores que he leído, y bueno, que se discuta, que hay que discutirlo y ver qué es lo que cada uno puede tomar, y que finalmente se alineen, como dijo una vez Berizonce, se alineen los planetas y la reforma suceda. Porque en realidad, yo recuerdo siempre que el chiste es, no tenemos la pirámide de Selken nosotros. Porque parece que tuviéramos la pirámide de Selken, ¿qué es? Protocolo, código, constitución abajo. No, volvamos a la de Kelsen. Pongamos la constitución y los tratados arriba, el código y algún protocolo
pequeño para pedir un DEO, no sé, una causa. No podemos seguir trabajando con la pirámide de Selke en donde el protocolo es todo, ¿no? El protocolo está debajo del código. Entonces, un día hay que esto, por lo menos el protocolo, llevarlo a la ley. Sí, sí, tal cual. Yo cuando hoy hablabas, sacaba la cuenta de la reforma del 94 y digo, son 28 años y resulta que estamos todavía con cosas que se podrían haber en provincia de Buenos Aires. Yo me acuerdo 28 años atrás, cuando yo era una niña casi, hoy ya estoy por irme del Poder Judicial, pero 28 años atrás, yo cuando leí por primera vez ese artículo 15 de la Constitución de la provincia, me parecía que era maravilloso, ¿no? Hablar de tutela judicial continua y efectiva, ¿no? En un tiempo razonable. Y yo dije, con esto podemos hacer milagros. Y sin embargo no hicimos ningún milagro, ¿no? O si se hizo, si se hizo algo, se hizo muy poco, ¿no? Sí, sí, Entonces, pero algún día hay que empezar, Silvia, no podemos. exacto, empezar. yo pienso lo mismo. Sí, Ahora sí. ya me veo como veía no sé, a mi abuelo o a mi viejo, que decía, esto yo no sé si lo voy a ver, pero algún día hay que empezar. O sea, No, tal cual. esa Yo frase, creo pero algún día hay que que empezar. así como el Código Civil Comercial también generó una apertura mental en muchos, bueno, quizá este cambio legislativo, ¿no? De esta reforma también genere no solamente las herramientas para aquellos que tienen la mente amplia les va a permitir poder hacer más cosas. Y para aquellos que quizá todavía no pudieron abrirse, les permita contar con herramientas y abrir la cabeza para dar soluciones, como dijiste vos, ¿no? Dar soluciones a la medida de la gente, y no que la gente termine, ¿no es cierto?, dejándonos de lado, ¿no? O sea, la justicia, ¿no? Y que no prestemos el servicio que debemos prestar, ¿no? Hay que recordar que somos servicio de justicia, ¿no? Y no poder judicial. Así que bueno, yo te agradezco infinitamente y no sé si alguien más quiere decir algo. Si no, te liberamos como para que puedas seguir con el trabajo. Bueno, no, el agradecido soy yo por la invitación y bueno, espero que los veamos pronto y en Mendoza, sobre todo que en esa época del año es. Bueno, José, un beso grande. Saludos a la familia. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Saludos.